¿Qué tal? Buenas tardes, bona tarda. Bienvenidos y bienvenidas en esta vuelta a la rutina, inicios de septiembre, que volvemos de vacaciones. La gente en general con pocas ganas de trabajar, nosotros con muchas ganas de divulgar. Ya han pasado suficientes días y semanas en las que hemos estado investigando nuevo contenido de valor. ¿Me vais a permitir que cierre este ordenador? Porque si no me sale la voz doblada. Y después veré cómo os vais conectando, porque me gusta siempre ver al principio de un webinar y de este evento, como vais diciendo, buenas tardes, me conecto desde Palma de Mallorca, desde Murcia, y espero que hoy pues, es una convocatoria masiva como habitualmente, así que siempre me sale como la gratitud al principio de un domingo a las 8 de la tarde, que 8.000 personas hayan tenido interés a escuchar cosas de salud. Me parece un milagro y nunca dejará de parecérmelo. Hoy vamos a hablar de Cómo Soy, que es este nuevo proyecto que os quiero contar esta noche. Estoy bien rodeada, enseguida os los presento de momento, paciencia, porque van a hablar dentro de un ratito. Y aparte, se nos ocurrió hablar de un tema que tiene que ver con la mejora de la composición corporal, cosa que en septiembre yo creo que la gente se pone más las pilas a querer sacar esa cerveza y esas bravas de la barriga que en enero, porque esto está bastante medido con todos los programas de adelgazamiento. Y dándole vueltas a eso, que a mí no me conforma nunca hacer divulgación para perder peso, y ya estoy como muy quemada de pensar que todo el día queremos perder peso, sobre todo las mujeres, y contamos calorías y tal, empezamos a indagar en un concepto que me gusta mucho, y es entender si toda esta ansiedad que tenemos y esas ganas y a veces por comer que no se terminan nunca, esa adicción es realmente una adicción y estamos hablando realmente de una patología. Se debe, por ejemplo, valorar como una adicción al tabaco, al trabajo o al sexo, o cómo, ¿no? Y aparte de la adicción, esa frase que hoy pondremos y que estos días la ponía también en Instagram de ¿por qué a veces comemos como si no hubiera un mañana? ¿Qué nos pasa? Y claro, aquí podemos hablar de salud física mucho rato, pero es que enseguida se me fue la mano al móvil para escribir a uno de nuestros invitados, porque pensé, esto también va de salud mental, seguro. Y después el otro invitado pensé, y el otro cuando habla también habla de salud mental, aunque a veces no nos demos cuenta porque es nutricionista de profesión. Así que esta noche vamos a hablar de algunas de estas cosas, y voy a empezar con unas cuantas diapos, pero antes los saludo y así me los saco de encima. Víctor Amat, Paulle, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estaréis callados? Un poco nervioso, un poquito nervioso. Sí. ¿Cómo va a estar nervioso, Víctor? Bueno, pues con Víctor y Pau vamos enseguida, pero digo, tengo algunas cositas para contar de entrada. La primera reflexión de la noche, que es mía, después ya vendrán los gurús y los buenos y los expertos que hemos reunido un poco para elaborar la tesis o la hipótesis que venimos a contar hoy. Pero la primera y más facilona, que es como desde mi sentido común hasta donde llego cuando me hago preguntas sobre alimentación, es que comemos demasiado porque no sabemos saciarnos. Porque vamos a los restaurantes y hay 3 macronutrientes que no sabemos qué es un macronutriente, ¿no? Porque no tienes por qué saber de nutrición, con lo cual no sabes la elección del plato exactamente qué está suponiendo en tu salud, ni si lo haces bien o mal. Es como, bueno, he comido una hamburguesa y arroz basmati, ¿lo he hecho bien, Nuria? Y digo, no, porque no has comido verdura. Y me dice, wow, ¿ah, sí? Y eso, como nos lo enseñan en la carrera, pues eso es constante, ¿no? Es como que le digo a esa persona cada día si me dice si ha comido bien o ha comido mal. Que yo no digo que no pase, que pase algo para comer una noche hamburguesa y arroz basmati, solo faltaría. Justo el proyecto que vengo a contar esta noche es que vamos a reivindicar la imperfección, que ya basta de generar frustración en redes, de decir todo el día que todos hacemos ayuno intermitente y vamos con gafas rojas. Yo no hago ayuno intermitente porque el café de la mañana le pongo ghee y rompo todo aquello que a la gente le pone tan nerviosa solo con el café, y nunca voy con calzado minimalista y tantas otras cosas. Y eso es lo que vamos a provocar, porque lo voy a provocar con toda la buena intención, con todos los invitados que van a venir en el podcast, que es una de las patas principales del proyecto. Pero bueno, me he ido. El tema es que como no sabemos comer, una primera hipótesis para mí es que comemos demasiado porque no sabemos saciarnos con la comida, que si nos saciara, oye, ya aguantas un poquito más, y así, sin ser hooligans de hablar del ayuno, yo te diré, pasarás 5 o 6 horas que no pensarás en comida, desde la comida hasta la cena, y no estarás con esa ansia, porque cada vez que publico algo es como, ¿por qué comemos como si no hubiera mañana? Y todas las respuestas es ansiedad, ansiedad, ansiedad. O sea, salud mental. Ahí vamos, ahí iremos. Mi querida socia, Laura García,
a quien doy las gracias como siempre por ser tan pionera en todos los conocimientos, y esta noche es una noche de ideas también gracias a Laura, siempre dice esa frase y hoy la he puesto, pero a mí me la ha dicho un montón de veces y siempre dice que eso de, bueno, claro, es que tienes tanta fuerza de voluntad que a ti te sale bien y a los otros no, dice que es finita y que cualquier dieta, incluso la paleo, ella y yo que siempre estamos hablando de si la keto, la paleo es mejor o peor, ella dice todo está destinado al fracaso porque todo es un sufrimiento. Y pensé, esta frase hoy tiene espacio con todo lo que vamos a decir y tiene toda la razón. Y de entrada os hablo de Ted Naiman, que va a salir en algún otro momento esta noche. Es un médico de familia, del que no habíamos hablado nunca, que a partir de su investigación, que ya veis un poco que es muy pro proteína, dice, cuando tienes la barriga llena de proteína y de fibra, se envía una señal al cerebro que dice, basta, ya estoy llena, que con la grasa no pasa. Que es heavy que os diga esto yo, porque soy pro dieta cetogénica y me he hinchado a grasa, pero quizás la buena dieta cetogénica es que tiene que tener la proteína que debe tener y está mucho más cerca de otras dietas y con la grasa vamos, no es lo que nos estaba saciando, o sí, en todo caso, Ted Naiman, la hipótesis que tiene es esa, que la grasa no sacia de la misma manera y la proteína y la fibra sí. Así que dentro de muy pocos minutos, ahí es donde yo siempre os pido, haz captura de pantalla, que no hay apuntes, quédate con esta idea. Si te tienes que quedar con alguna idea de estos apuntes que doy, pues vendrá dentro de poco, pero ya para empezar, quédate con la historia de proteína y fibra, son muy importantes para saciarte, ¿vale? Y esta noche lo voy a mezclar todo, porque vamos a hablar de eso del apetito, de la saciedad, de la adicción a la comida, y en paralelo voy a presentar cómo soy, que son esas conversaciones privadas con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa, porque creo que hay un hueco y un gap aún enorme, porque la medicina convencional, como siempre, va por detrás y la sociedad siempre se avanza a todo. Entonces, creo que seremos esta temporada más atrevidos que nunca en el podcast para llevar a gente, y yo soy muy ortodoxa y a veces muy academicista y a veces no, porque mezclo el rigor, la ciencia y el sentido común. Y el sentido común me dice que, por ejemplo, me viene un nombre a la cabeza, hay algunos profesionales increíbles en España de cáncer que no tienen ninguna formación de la que esperarías que tuvieran y son gente que está investigando y es súper pionera, que hace bastantes días que nos habla, por ejemplo, de la metionina y la glicina, que yo en agosto pasado pensaba que había visto la luz con la ratio de la metionina y la glicina. Esta persona que la tengo en mente y la tengo pactada para el podcast, hace 10 años que habla de eso, ¿no? Y es como, ¿y qué formación tienes? Autodidacta, que esa es la mejor formación del mundo. Bueno, tampoco vamos a hablar de eso, pero una de las cosas increíbles que van a venir esta temporada con este proyecto que os cuento después es un podcast inconformista con gente que piensa, que estudia y que elabora hipótesis, que a veces quizá la ciencia no lo ha demostrado suficientemente aún, pero creo que la gente que nos sigue estamos en un punto de madurez y de confianza hacia nuestro proyecto, que ya hago la criba que tú y yo sabemos que debemos hacer como para darle voz a depende de qué profesionales. Y ahí estamos también haciendo una apuesta en la versión catalana, comets.cat, es la web que presentamos esta noche y es así como se va a llamar la nueva comunidad del que menjas. Tiene un nombre y cambia radicalmente de lo que habíamos ofrecido durante prácticamente 12 años. Así que es un gran cambio. Yo sé que en Telegram hay una revolución montada bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque hay mucha gente que está con nosotros desde hace años en la comunidad y ahora no solo le ponemos un nombre, es que todos los servicios que vamos a dar dentro cambian. Uno es el podcast, que ya os avanzo que es un podcast privado y premium, pero que esto no elimina el podcast en abierto, después os lo cuento, artículos científicos súper bien documentados, hábitos con ciencia. Yo siempre digo, quiero meter la ciencia, pero también el sentido común. ¿Cómo lo hago? Haciendo que practiquéis un hábito, y uno cada mes. A mí me da igual si el hábito se consigue a los 21 días, a los 28 o a los 3 meses. Nosotros os contaremos un hábito fácil para incorporar a vuestra vida cada mes del año. Coges el que quieras, el que no te apetezca no lo haces. Este primer mes hablaremos de Mindful Eating. Yo creo que nos hemos despistado un poco hablando tanto de SIBO. Y yo lo he sufrido en mis propias carnes y entonces me pasa que me sale también la cosa personal de que sé más que nadie qué es la permeabilidad intestinal y la hipocloridia y creo que si no aprendemos a comer, y no es solo dejar el móvil, es que hay más método que eso.
si es imposible digerir y absorber bien los alimentos. Y después ya hablaremos de si tenemos problemas digestivos más profundos. Pero bueno, tengo un nutricionista que me mira muy fijamente y seguramente le parecerá una tontería todas mis hipótesis de lo que estoy diciendo. Después se lo pregunto. Comets y Cómo Soy es el nuevo proyecto vinculado al podcast que ya tiene 6 millones de reproducciones. Somos la mayor comunidad integrativa de habla hispana, más de 5.000 personas forman parte de nuestra tribu y cada semana, en paralelo, está gente apuntada a nuestros correos electrónicos, pues 200.000 personas, que es una alegría, porque eso quiere decir que hay 200.000 apasionados para seguir temas de salud integrativa. Eso es una muy buena noticia. La pregunta y la hipótesis y la reflexión que nos vamos a hacer esta noche es eso, ¿no? ¿Por qué comemos como si no hubiera un mañana? Eso del sufrir que decíamos con Laura, pues imaginaros, yo misma he estado usando estos términos tantos días de mi vida, no, porque lo único a lo que podemos aspirar es, si no hay restricción calórica, pues nada. Y además es que lo creo, es que lo fuerte, o sea, esto es sufrir. Todo esto, ¿no? Dieta keto, dieta hipocalórica, restricción calórica, déficit calórico. Es que solo estamos usando todo el rato eso. Entonces, yo creo que Víctor me iluminó para hacer esta pantalla, porque es como, pero ante el dolor, ¿quién va a querer cuidarse? Si estáis usando cosas que frustran y que son un sufrimiento. La dieta keto, para la gente es tan restrictiva, suprime tantos alimentos que tu cabeza dice, voy a sufrir. Pues vaya mierda, que me digas que la salud pasa por una dieta keto, si es restrictiva me quitas mogollón de alimentos y voy a sufrir, y es no, que no vas a sufrir, que te vas a desinflamar, que de verdad, que... no te creo, bueno, lo que sea, ¿no? Estos términos yo creo que nos han confundido también y que podríamos usar o aprender a ver la nutrición desde otro prisma, y es lo que venimos a presentar un poco esta noche, que es el concepto de la saciedad, que para mí es el concepto ignorado, que nosotros estamos descubriendo, que se ve que es una tendencia al alza y quizás en estos términos estaremos hablando, ya os lo anuncio, durante bastante tiempo, y no solo nosotros, yo mañana como setas en Instagram, saciedad, 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 pues eso va a pasar. Eso ha empezado a pasar ya en Estados Unidos, donde algunos de los referentes que seguimos pues nosotros hacemos nuestra propia teoría, porque yo creo que en Estados Unidos, que justo he estado en Canadá y Estados Unidos este verano, he visto que no ha cambiado nada de hace 15 años y el packaging de los productos apuesta por el fat free, 0%, calorías free. Y creo que la saciedad, entendida como los gurús americanos, a mí por lo menos no me convence de la misma manera, porque hay un punto en que dice que la saciedad tiene que tener, entre otros parámetros, que el alimento sea bajo en calorías, o sea, lower density energy, dicen ellos, ¿no? O sea, bajo energéticamente, y la energía son las calorías. Y aquí ya es esa moda, ¿no? Vamos a convencer por ahí porque la gente va a pensar esto adelgaza y está bien. Y a mí eso ya no compro tanto el concepto, pero lo que sí que estamos aprendiendo es la saciedad entendida de diferentes maneras. Una es, me siento saciado en el momento mismo que acabo de comer, y la otra es, me siento saciado durante muchas horas, y eso me da mucha tranquilidad, porque ya no siento tanta ansiedad y no necesito picar entre horas y comer al cabo de 2 horas, que ya sabemos que no es nada bueno. Y también hablar un poco de, bueno, me puedo llenar al momento, pero no es lo mismo llenarte al momento que sentir saciedad, probablemente, ¿no? Y entonces, bueno, esto es que está al inicio de todo y estamos empezando intentando entenderlo, ¿vale? Pero más o menos un poco va por ahí. Y esto, que me lo comí, esto me lo comí, lo puse en redes el otro día, me lo comí muchos días, no siempre este plato, porque cada día iba a un bar distinto, porque allí sí que muchas noches no cenaba y desayunaba a media mañana. Y puse en Instagram si este desayuno americano es saludable o no es saludable, porque aquí hay mucha proteína y vamos a decir que la proteína sacia, ya os lo digo ahora, y claro, ves el bacon, ves el queso que tiene proteína, ves un fiambre que también, y ves el huevo revuelto que también es proteína, y dices, puede ser. Bueno, pues no, por culpa de la grasa. O sea, aquí hay un concepto que vamos a hablar dentro de un rato, que es el factor hedónico, que es el hedonismo y lo que envuelve y lo que se envía al cerebro después de comer algo que organolépticamente es tan tremendo que quizá te sacies, pero entre otras cosas pues no pararías de comer, ¿no?
por la mezcla de la grasa con esa proteína. Así que la manera como cocinamos los alimentos vuelve a ser importante. No es lo mismo comer una patata hervida que una patata frita, ¿vale? Por ese factor hedónico. Ahora bien, un poco de grasa bien puesta te dará más alegrías que una patata hervida que dices, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tenemos que comer eso en versión hervida? Eso no da placer, ¿no? Pues esta noche hablaremos muchísimo del placer. Y la otra cosa que colgué provocando era si creíais que un batido verde sacia. Y fue muy buena la respuesta, porque unas decían que sí, las otras que no, las otras, por favor, da la respuesta. Depende de lo que lleve el batido verde. Pero justo ayer Carlos Ríos abrió otro melón en el podcast, que seguro que ya estáis ahí todos, porque yo, hablando siempre mal de la fructosa, porque eso, ¿no?, es la que hace acumular más grasa, y si nos ponemos muy hooligans, pues estamos hablando de fruta, pero en general estamos hablando de cualquier tipo de fructosa como un sirope. Ya sacó el melón hay un estudio que dice que los smoothies triturados generan menos pico glucémico que la fruta entera. Que pensé, Dios mío, ¿por qué dices esto, Carlos Ríos? La vamos a liar. Y hay un par de estudios que los hemos puesto en la plataforma donde cuenta eso. Es muy importante, la mezcla es manzana con algo de frutos rojos, mora y frambuesa para ser concretos. Yo tampoco sé la validez de estos estudios de largo recorrido. La única cosa que me atrevo a decir ante la foto de un batido verde es que si hay mucha más verdura que fruta será mucho más saciante, porque la fructosa es azúcar, y esto, sé que os pone muy nerviosos, pero eso es una realidad. Es una realidad que la fruta es azúcar. Entonces, depende de este batido lo que lleve. También es verdad que no es lo mismo un zumo que un batido. Ya hablamos en el webinar de insulina que zumos, mal. Pero esto es un batido. Y lo que sería de coña, que es lo que me pasó con este batido, yo nunca tomo zumos verdes ni batidos verdes, no me gustan, pero hacía mucho calor ese día en Vancouver y vi una única tienda healthy que me motivó, que ponía muchísimos zumos y smoothies distintos, y después podías añadir cosas como proteína en polvo, ashwagandha, maca, de todo. Cosas, magnesio, porque era una tienda de suplementación, y pensé, hostia, esto es como, no sé, la receta de la abuela, métele un poco de eso y a ver qué me pasa, ¿no? Claro, si este batido fuera muy proteico, no tendría nada que ver con si solo tuviera fibra, pero, y después os lo cuento, muy importante para saciarse la fibra. Así que, a la pregunta de si esto sacia, no tiene prote, que sería como un defecto, pero si en un entorno de la comida comes algo con fibra y algo con proteína, pues un poco ya lo tendrías, porque esto, bueno, esto es para media tarde, ¿vale? O para media mañana, pero fibra más proteína funciona. De hecho, ya vamos a las 6 claves. Alto en proteína, que es lo que ahora decía, que no me quiero dejar nada, porque a veces tomo apuntes de la proteína porque me parece brutal hablar también de las recomendaciones nutricionales que se han hecho desde la OMS y con la pirámide alimentaria que tenemos, donde los carbohidratos son súper protagonistas. Después nos quejamos de por qué tenemos una epidemia de obesidad, y hay quien, yo creo que de forma acertada, relaciona, bueno, tenemos una epidemia de obesidad, entre otras cosas porque las recomendaciones nutricionales van muy a favor de los carbohidratos, cuando la proteína es lo más saciante del mundo. Y eso creo que ya ha salido con evidencia muchísimas veces, de que la proteína sacia muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí es algo importante. Después hay alguna hormona, algún péptido, el GIP y el GLP-1, que nos ayudan a saciarnos y envían esta señal al cerebro cuando comemos proteína. Pero es que encima nos ayuda a regular el equilibrio de la glucosa. Y además crea un efecto termogénico. El cuerpo consume calorías cuando comes proteína para digerirla. Con lo cual hay este gasto, ¿no?, de energía en el momento de la incorporación de la proteína. Después hay conceptos que ya salieron en 2005, como el apalancamiento proteico, que se lo inventaron 2 investigadores de la Universidad de Sydney, que ya decían, tú apalanca la proteína cuando montes el plato y el resto ya irá todo bien, porque saciarás y no tendrás tanto apetito, ¿no? Os lo cuento todo así muy rápido. Este sería una de las claves, que la proteína sea súper protagonista de vuestros platos, que limitemos los carbos y la fructosa por ese pico glucémico de que son energía vacía muchas veces, que no digo prohibirlo, pero que haya
más protagonismo de la proteína que de los carbos, creo que no nos cuesta nada. Bueno, sí, cuesta más dinero porque la proteína es más cara. Y eso es lo jodido de ir a un restaurante y quedarte siempre con hambre, porque te ponen una pechuga de pollo diminuta y todas las patatas fritas del mundo, porque eso es lo barato. Y eso es lo que nos pasa también en casa, porque en casa es igual de caro y aún más caro si te digo compra de pastoreo, etc. Que esto ya me lo habéis oído mucho. Que contenga mucha fibra es muy, muy importante, justamente porque el volumen, dice Ted Naiman, contribuye a la saciedad, porque también tenemos unos receptores mecánicos en el estómago que envían señales de saciedad gracias al volumen, y además el vaciado gástrico es más lento. O sea, ganamos con dos cosas con la fibra: volumen, que sacia, y que es más lenta la digestión, con lo cual estás más llena más rato. Así que nos quedamos también con esta clave. Que sea denso nutricionalmente. Aquí es donde nosotros este ranking lo hemos hecho un poco work in progress con Laura y con Glenn de nuestro equipo, porque aquí es donde los americanos os dirían que tuviera pocas calorías, y digo, no me quiero meter en algo con pocas calorías y entrar en el debate de si esto sacia o no sacia, porque al final buscamos la saciedad, pero estamos hablando como de un concepto muy concreto esta noche. Aquí la gracia también es comer cosas saludables, con muchas vitaminas y con muchos minerales. Entonces, yo aprovecho para, cuando hago este ranking, deciros, vamos a hablar de densidad nutricional, que es la cantidad de nutrientes por gramo que tiene un alimento. Que si ya te sabes la lección, sabes que las vísceras y el hígado de pollo, de ternera, son el número 1, pero también, por ejemplo, todas las familias de las coles o las acelgas, sin ir más lejos, ¿no? Pero primera división, a mucha distancia, el Barça del ranking de alimentos densos nutricionalmente, a mucha distancia de los otros, o por lo menos en otras temporadas, porque yo de fútbol no tengo ni idea, sería el hígado, ¿vale? Y las vísceras también entrarían en eso. Para mí es importante, si hablamos de saciedad, meter la falca pero vamos a hablar de alimentos que sean muy nutritivos, ¿no? No solo que nos llenen, que tengan una ratio de vitaminas, minerales y todos los micronutrientes increíble, de forma excelente, por gramo. Pues ahí hay un ranking que lo podéis buscar en internet, que se llama ANDI, ANDI, que os saca la lista de los alimentos más densos nutricionalmente, que en mi cabeza también dice, si es denso nutricionalmente y tiene muchas vitaminas y minerales, que no lo sé, será que sacia más. Pero yo lo he puesto. No sé si sacia más, pero lo he puesto. Después está eso que decíamos del factor hedónico moderado, que la ciencia, porque hay algún estudio científico en que he encontrado, habla de un concepto aún más complicado, porque hay gente que me dice, eso del factor hedónico no se entiende. Pues mira, pues la ciencia lo llama la influencia multisensorial sobre la conducta alimentaria, que sería el papel que juegan los factores cognitivos, y ahora lo hablaremos, sociales, emocionales y económicos en el momento que estás comiendo esa cosa, ¿no? Dicen los gurús de la saciedad que tienes que encontrar un término medio de hedonismo, porque, ¿qué decíamos de las palomitas? Cuando haces pop no hay stop, ¿no? Yo es que he puesto este ejemplo porque yo lo de las palomitas, o sea, no tengo freno. Entonces, si tiene un factor hedónico de vicio, de placer, de la hostia, es que no dejo de comer palomitas, me como las de al lado. No te las terminas, me las termino yo, literal, ¿eh? Entonces, creo que para saciarnos tenemos que tener placer, pero encontrar el equilibrio entre el factor moderado bajo, o sea, no digo que comamos soso, pero al brócoli, que tiene fibra, le metes un poco de mantequilla, pero no hace falta comer de fritanga cada día como el desayuno americano, porque seguirás comiendo más, y el factor hedónico es lo que se dice que no nos hace conseguir la saciedad por esa alta palatabilidad. ¿Vale? O sea, es que nos gusta tanto que es irrefrenable. Bueno, es una cosa para mí de sentido común, pero bueno, ahí está, en la ciencia empieza a hablar del factor hedónico. Y después una cosa que me gusta mucho y que tiene mucha relación con el primer hábito que haremos en Cómo Soy esta temporada, que os hablaba antes del mindful eating, es que comamos despacio, que nos comamos la comida despacio. Yo creo que hace muchos años ya que hay evidencia de que la señal de saciedad se envía al cabo de bastantes minutos de estar comiendo, 20 se dice, y que si te comes algo, engulles, que es una palabra que me gusta mucho porque me pone hasta nerviosa, porque pienso, es que engullo. En 5 minutos una comida no llega la señal de saciedad. Así que sí o sí hay que comer despacio. Y yo estoy muy harta de las recomendaciones de la macrobiótica, que me las tragué con patatas de vas a hacer como un rumiante, ¿no? Vas a masticar durante, no sé qué decían.
60 segundos, 30 veces, dejas el cuchillo y el tenedor. Digo, ¡qué coñazo! Vamos a hacer sesiones de Mindful Eating donde hay otros métodos y creo que vamos a flipar bastante de la experta que vendrá y cómo todas comeremos lo mismo, porque no es lo mismo triturar con los dientes y la boca unos crudités de zanahoria, por ejemplo, que comer un plato de arroz o quinoa. Así que jugaremos con las mismas cartas todas, quedaremos un día en directo, nos veremos las caras porque lo haré por Zoom expresamente y aprenderemos a comer. Es heavy, que tengamos que hacer eso en 2023, pues será cojonudo. Y lo haremos tantas noches como haga falta hasta que aprendamos a comer. Yo la primera y no engullimos la comida para saciarnos y para no tener problemas digestivos, que este es otro mainstream de, bueno, si respetáramos eso, quizá después no estaríamos hablando de tantos problemas digestivos. Y acabo con el ranking de alimentos más saciantes, pero os digo, el primer artículo de Cómo Soy de septiembre, que lo estamos terminando, es esto ampliado. Los alimentos, la cantidad de proteína por cada alimento, lo estamos documentando muy bien todo. Cada mes habrá un hábito conciencia, cada mes habrá un artículo premium y el artículo de septiembre, evidentemente, es el de la saciedad ampliado. Aquí os llevo un poquito, pues, alguna cosita, algún tip. Y este es bueno también, porque al final no son alimentos, son grupos de alimentos y ya ves que aquí la proteína es protagonista de todo, excepto las verduras que están en cuarta posición y que os hubiera puesto muchas más que los espárragos y lo que hay, pero que están mezcladas con la proteína. Fibra, proteína, es lo que hemos dicho como fuentes de saciedad, garantía de quedarnos bien, huevos, carne blanca, roja, pescado blanco y marisco. Y el yogur es un temazo, ¿eh? Bueno, estoy como loca investigando el yogur hace unos cuantos días. Mira, os pongo esta gráfica que la hemos preparado. La fuente es la USDA, el Departamento de Agricultura americano, porque yo soy una loca de comer oveja que no cabra. Antes no, pero ahora leche no tomo, yogur sí y queso también. Y entonces me estaba preguntando este verano qué diferencias había entre la oveja y la cabra y digo, viene al filón perfecto porque hemos descubierto, bueno, descubierto no, pero es contundente la diferencia que hay en proteína entre la cabra y la oveja. Es verdad que es muy diferente si el queso está más madurado, es más seco y depende de la marca, porque hemos estado mirando un montón de marcas y lo que os invito es, si quieres que el yogur o el queso sean una fuente interesante de proteína, déjate estar de los claims marketingianos de yogur proteico, vete a la etiqueta y mira que tenga tanta proteína como sea. Yo he visto yogures proteicos, ojo, a favor de eso, que tienen 10 o más de proteína cuando uno de oveja tiene 5 o 5 y pico. Pero también hay que ver si en ese yogur proteico le han metido nata, que entonces, como tiene un factor hedónico tan de la hostia, yo me como 2 del yogur proteico. Entonces gano proteína, pero como hay nata y eso es una grasa que me dispara el factor hedónico, aparte de que los lácteos son un poco opiáceos y nos generan esa adicción. Pero me gustó eso porque también tiene más grasa, la oveja, pero es que a mí me da igual la grasa, no me da ningún tipo de miedo. Y también tiene mucho más calcio. Y pensé, qué bien. De hecho, es que necesitas... una oveja da muy pocos litros de leche, comparativamente con la cabra, pero muchos menos, con lo cual es muy densa. Es que ya lo ves, si tienes una yogurtera en casa, ya lo ves que cuaja mucho más un yogur de oveja que de cabra. Y eso es por la densidad, y la densidad se traduce en más nutrientes, y en este caso nos interesa porque es fuente de grasa, pero también es fuente de proteína. Ahí lo dejo, si te gusta la oveja, o a veces dices, no sé qué escogerse entre la oveja o la cabra, pues no sé. La oveja aparte, me enrollo mucho, lo siento. ¿Qué hora es? Ya voy. La oveja es mucho más fina y selectiva escogiendo lo que come, que la cabra, que es más bruta, es más como el cerdo de venga, lo que me echen. Y la otra es más selecta, es más premium, que me lo contó una granjera experta en ovejas este verano y me ha pasado estudios fabulosos sobre qué hacen los rumiantes de pastoreo y las diferencias que hay entre ellos. Y pensé, pues muy bien, si eres pija, también te como, que la otra metes tú saber qué coge por ahí, ¿no? Y pensé, todo a favor de la oveja, lo voy a contar. Y ahí lo tenemos. Nada, hablar un poco del yogur, porque es fuerte que en un top 5 el yogur sea una fuente proteica cuando tampoco tiene tanta proteína. Pero es que, claro, si quitas las proteínas animales, es heavy que esté el 5 el yogur. Quiere decir que todos los otros tienen menos proteína que el yogur, con lo cual está en nuestro top 5. Y
llega el momento que salude a Víctor y a Pau, porque después de esta clase de nutrición, yo siempre tengo mucha vergüenza cuando estoy delante de esos sabios. Pero bueno, Pau, Víctor, es un súper placer teneros. ¿Qué tal? Yo me voy a relajar ahora. ¿Quieres decir algo? Antes de empezar, estás desbordado, ¿no? Bueno, no, lo haces muy bien, no sé, pero sí que podríamos opinar mucho sobre muchas de las cosas que han salido, pero está muy bien, Oye, pero no me tires por no, está muy bien, por el suelo no, no, esto. que lo haces muy bien, al contrario, al contrario. Tú ya eres consciente del guión, o sea... Sí, sí, No sí. he dicho barbaridades, Pau. No, yo intento tener opinión propia sobre los temas y por lo tanto, como intento tener opinión propia, pues siempre tengo algo que decir, pero no significa que no esté Muy bien, bien. no, para nada, para nada. Muy bien. No sé quién de los dos empezará, el psicólogo y el nutricionista. Para que la gente se sitúe por si no los conocen. Podría estar horas hablando del perfil de cada uno de ellos, pero bueno, ya os iré contando porque ellos están aquí esta noche también por algo. Y es que si voy contando hábitos conciencia, mindful eating, artículo de saciedad, todo dentro de cómo soy y cómo ets, versión catalana, ellos dos también estarán. Igual que los invitados del podcast, pero un poco diferente, porque ellos tienen tantas cosas a decir de tantos temas que van a venir cada 6 o 8 semanas, los voy a llamar a filas, y vamos a hacer un podcast con ellos dos, reflexionando y filosofando, que yo creo que estoy súper contenta de haberme inventado esto, chicos, porque aquí no tenemos competencia. Y entonces me siento como... Pienso, guau, o sea, pues un invitado, otro invitado, el endocrino, el cardiólogo, uno más aburrido, el otro menos, pero filosofar con vosotros, sacar todas esas hipótesis y hacerlo cada 6 semanas en el podcast Premium me parece un lujo y estoy muy agradecida. Dicho esto... No, yo justo estaba escuchando toda la introducción y todo lo que has explicado y me preguntaba, bueno, ¿qué pinto yo? ¿No? Como diciendo, yo no tengo mucha idea de todo esto que estáis diciendo, pero sí hay un montón de ideas que han surgido en este rato que me parecían interesantes de comentar. O sea, que cuando tú digas, yo me disparo Yo, según guión, la primera pregunta facilita que tenía es ¿por qué comemos de más? ¿Por qué comemos como si no hubiera un mañana? Que es esa pregunta que estoy apelando hace tantos días. Es que, ¿y si no hay mañana? A ver... Claro, es decir, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que mañana podría no existir. De hecho, el pensamiento científico, ¿no?, dice que el Sol es probable que salga mañana, pero no nos garantiza que salga mañana. Entonces, creo que Eso no lo decía Punset. Como con la muerte, ¿no? No, con una olla de... Cada día hierve la olla, y quizá un día me levanto y no hierve. Claro, bueno, eso es como el pavo, ¿no? Como el pavo que come, cada día le dan de comer y vive que maravillosamente el pavo y diciendo, yo esta vida regalada, yo estoy aquí de puta madre, hasta el día de Nochebuena. Claro, el día de Nochebuena él piensa que también al día del siguiente va a tener un día regalado como hasta ahora y sin embargo ese día no... algo le sucede al pavo. Pero bueno, la cuestión era un poco esta idea de que quizá es humano pensar yo como en lo que pueda por si mañana no puedo comer, ¿no? Entonces esto también sería un tema importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de esta serie de cosas. Pero no todo el mundo le pasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre porque el mañana no está garantizado para nadie? Claro, pero tú sabes que las personas vivimos en un continuum, no todo el mundo estamos colocados en el mismo lugar. Ya. Entonces hay gente que puede... No es una cosa consciente, simplemente es decir, oye, hoy como y mañana ya veremos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mi familia que vivía en una posguerra y que no había para comer y entonces se comía lo que había ese día y probablemente mañana no había o había que ceder cierta comida para que la comiera otro, ¿no? Esto yo creo que es un tema a tener en cuenta, no digo ni que sea una cosa obligada de pensar, pero... pienso que el cerebro humano está diseñado para pensar, bueno, y si mañana no hay que, ¿no? Vale, por Eso si acaso, sería la ¿cómo? primera cosa que quiero Esto está bien. tener en cuenta. Y luego otra cosa que es importante también, y es hablando del saciarse, ¿no? Yo creo que cometemos muchas veces, a ver, no sé lo que dirá Pau, pero cometemos un error cartesiano, que es el famoso error de Descartes, de separar mente y cuerpo, ¿no? Es como nos ponemos a estudiar la saciabilidad del cuerpo, pero no de la mente o no diríamos, de las necesidades emocionales que puede tener la persona, ¿no? Yo creo que nos da bastante entrada para poder hablar del asunto y para... Bueno, si nos ponemos en el plan de que somos peces esperando ser pescados por la red sin darnos cuenta de que seremos pescados un día, yo estoy mucho en este discurso y por lo tanto, pero es para deprimirse y no hacer nada. Si salimos un poco de esto, pero yo cuando hablaba a Nuria sí que he pensado muchas veces que aunque el concepto de saciedad es el concepto de moda y que lo va a petar,
posiblemente me gusta más el concepto de recompensa, ¿no? Porque la saciedad es simplemente una pequeña parte del estímulo que uno recibe cuando come, pero que no define con exactitud aquello que uno siente cuando come, y la palabra recompensa me parece más amplia. Antes hablabas de saciedad sensorial, bueno, que podría incluirse en esto que llamamos recompensa, ¿no? Porque los estudios que hablan de saciedad se focalizan en el tipo de alimento, ¿no? Contenido en agua, en fibra, en proteínas, etc. Pero probablemente la recompensa que ofrece el comer viene dada por muchos otros factores, ¿no? ¿Y eso sería saciedad para ti también? Exacto. O sería recompensa, que para mí es ir un paso más allá del concepto de saciedad. ¿Recompensa sería, por ejemplo, comer con un grupo de amigos con los que estás súper claro, bien? Tío, y dices, hostia... ¿Y esto es de sacia? Claro. ¿No tendrás más hambre más pronto? No tiene por qué, ¿no? Solo No por, sé. por el factor social. Todos hemos tenido experiencias de recompensa potente en comidas posiblemente poco saciantes, ¿no? Un restaurante, no sé, el otro día un amigo mío me estuvo contando ayer que estuvo comiendo en un restaurante en Finisterre hace 3 días, ¿no? Viendo la puesta de sol y tal, y que fue de puta madre y tal, ¿no? A pesar de que con él siempre hablo de comida y que yendo a Galicia a comer y tal, le hubiera preguntado ¿y qué comiste, no? Y tal, y estaba bueno y tal. Hablamos de todo menos de lo que comió, ¿no? Hablamos de lo bien que le trataron, pues de lo bien que estaba térmicamente, de la recompensa que sintió después de muchas horas de coche, de lo bonito que fue, pues ver, ¿no? Con estar con su familia y ver caer el sol y tal. Y yo pensé, mira, no sé si se sació o no, pero sí que tuvo una recompensa potente y posiblemente esto es una pieza importante de lo que nos lleva a comer de más o de menos, ¿no? Porque yo te quería preguntar si estaremos más saciados cuando hablamos de comida, si tenemos, que va un poco en relación a lo que acabas de decir, si tenemos una saciedad a título personal en nuestra vida. Y así no nos tiramos en plancha la comida porque lo otro está más o menos resuelto, porque todos tenemos muchos problemas. Yo creo que en inglés hay 2 términos que se diferencian, que en español no existen, que es happiness o contentment, que es acontentamiento. Claro. Y pensaba yo, ¿no será que el que no se siente saciado por la comida es que tiene demasiadas cosas pendientes para sentir más saciedad en su vida personal? Este es el punto. Es decir, para mí es muy importante y creo que también hay que generar diferencias. Decimos ansiedad, como por ansiedad, pero eso no es cierto. ¿Por qué? La ansiedad precisamente lo que te lleva es a comer menos, a cerrar el estómago y a tener menos hambre. Claro, yo pensaba que la mitad de la población era una cosa. Confundimos la ansiedad con el malestar, y el malestar es lo que requiere de esta recompensa y esta gratificación sensorial. Es decir, nosotros, nuestro sistema neurológico está diseñado para estar a salvo. Para estar a salvo. Entonces, confundimos el malestar, es decir, una situación de incomodidad emocional, con la ansiedad. No estamos hablando de... Es decir, la alimentación no es una neutralización de la ansiedad. Lo que busca simplemente es una gratificación sensorial, ¿no? En términos de recompensa, que lo que hace es estabilizarme a mí y decir, vale, como no puedo tener un bienestar por otro lado, intento que el bienestar venga dado por esta situación. Y muchas veces este malestar nos lleva precisamente a un embotamiento, ¿no? Es decir, he comido tanto que me siento embotado, y eso es lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque es lo que mi cerebro aprendió, siendo muy pequeño, a neutralizar mi cerebro, ¿no? Tú imagínate un bebé agitado en un cochecito agitado y que tú le ofreces alimento a ese bebé y ese bebé queda saciado hasta que queda contundentemente dormido porque le has metido un biberón de 12 cereales con miel. Entonces ese niño queda en una situación que solo puede dormir para digerir, ¿no? Toda la energía está puesta ahí. Entonces yo creo que este matiz entre lo que llamamos ansiedad, comer por ansiedad, ojo, no, es comer por malestar. Cuanto menos malestar tengo, probablemente necesite entrar menos en este circuito de recompensa sensorial. Aparte de que insistimos un poco en eso que dices del bebé, porque esto es un aprendizaje que hemos tenido todos y ahí entra mucho el concepto del placer, que aún no hemos sacado demasiado este término. Claro, porque es lo que decíamos justo, ¿no? Es decir, cuando buscamos esta saciedad, lo que estamos buscando es un equilibrio donde tú digas, estoy bien.
Estoy bien. Y eso lo aprendimos con la teta de la madre. Claro, eso se aprende justo antes de hablar. Es decir, cuando tú tienes una incomodidad y tu madre te ofrece o tus padres te ofrecen protección, alimentación, calor, abrigo, todo esto es tu gestión emocional, ¿no? Todo es la gestión del malestar. Cuando tú eres bebé no puedes pensar en términos verbales porque todavía no sabes hablar. Y entonces sale aquello que a veces hablamos y nos reímos tanto de que la teoría ya me la sé, ya sé que no debería comerme esto. Y sin embargo acabo engulléndolo, ¿no? Pero acabo engulléndolo porque lo que estoy buscando es justo ese estado donde yo estaba anestesiado por la comida, ¿no? Bueno, el bebé llora, teta. El bebé llora teta o tiene frío y teta, o se ha hecho daño en la rodilla y teta. Entonces el cerebro... Que es como la recompensa. Tengo un dolor, el bebé tiene un dolor, que quizá llora, no sabemos por qué, pero un malestar... Y el bebé no diferencia este malestar, yo siempre lo resuelvo de esta manera. Mi madre resuelve esto de esta manera, ¿no? Claro, me parece muy heavy si esto que nos ha pasado a todos, sea biberón o teta, nos ha pasado a todos, que toda la alimentación esté teñida de esto, porque al final pues es que esto ya viene de antes y de toda la vida, porque ante el dolor nos dan comida y ese es el placer, con lo cual... La comida es placer. Probablemente no en un 100% de los casos, pero sí es habitual. O sea, quiero decir que probablemente hay personas que no lo van a necesitar, porque en el 100% de los casos no sucederá. Habrá madres o padres que cuando el bebé esté agitado o incómodo le ofrezcan otra solución. Eso sí. No, es decir, este niño ha comido. ¿No? Este niño ha comido, igual es que se ha cagado, igual es que no sé qué, igual tiene otro tipo de malestar, se puede investigar otra cosa. En cambio, hay otro tipo de cuidado que es más compulsivo, es a la mínima que se queja, yo le ofrezco esto, ¿no? Ahora haré una símil parida, pero Clint Eastwood un día salió a decir cuáles eran las 7 claves para él para ser tan longevo, con 90 y pico que tiene, y una de ellas que me mató es porque no le supone placer comer, que pensé que desgracia, quizá era hijo de estos padres que buscaron otros recursos. Mi padre, que era hijo de la posguerra, solía decir la comida es gasolina, ¿no? Y, o sea, antes hablábamos de esto, de la ausencia del placer, ¿no? De cómo para podernos satisfacer de una manera, una intervención sería eliminar el circuito de placer. Mi padre decía, la comida es gasolina, para él no había ningún placer en la comida, comía y simplemente porque tenía que trabajar y comía. Entonces, claro, él estaba muy alejado del placer, tanto mi madre como mi padre funcionaban así. Bueno, son aprendizajes que cada uno de nosotros va a tener y cada uno de nosotros es diferente. Yo no digo que sea una condición sine qua non, no es obligado que esto sea como estoy diciendo yo, pero sí que no puedo dejar de pensar cuando hablamos en términos de satisfacción de alimentación, en que estos dos circuitos están pasando a la vez. No sé qué dirá Pau sobre el tema, pero... A mí me vienen 2 cosas a la mente. Escucha, la primera es que si realmente comemos en parte para calmar un malestar, si pretendemos cambiar lo que comemos y por lo tanto el malestar resurge de las tinieblas porque el malestar seguirá estando, pues ¿qué ocurrirá socialmente, ¿no? La revolución social que se va a producir. Bueno, o sea, sería en plan, hostia, si nos prohibieran ahora comer para aliviar el malestar, ¿qué ocurriría, no? A lo bestia. Pero en relación al origen de la pregunta sobre la saciedad personal y la saciedad hedónica en relación con la comida, hostia, me han venido a la mente tres personas y una es Buda, ¿no? El ejemplo de alguien que está saciado espiritualmente y lo pintan gordo. Y digo, hostia, esto sé que históricamente no es muy riguroso porque no necesariamente era así, pero para otras culturas y otros momentos de la historia esto no era así, ¿no? Es decir, alguien que aparentemente está sano espiritualmente, ¿no? Pues... tenía sobrepeso. Y luego me ha venido también un personaje con el que he estado indagando mucho, que es Martín Lutero. Martín Lutero, en un momento dado, pues llegó a la conclusión de que no hay libre albedrío, de que lo que te toca y te ha venido dado, y se entregó a los placeres de la vida de alguna manera. Bueno, estoy simplificándolo en extremo, pero cogió peso. Es decir, los últimos años de la vida de Lutero fueron justamente con sobrepeso, y espiritualmente sería una persona que podríamos llamarlo saciado, ¿no? Y el tercero ya es más en plan broma, pero es Joan Laporta, tío. ¿Sí o no? Yo no lo veo con baja autoestima, ni lo veo con ansiedad, no sé. Bueno, no sé, no lo conozco. Habría que preguntarle, pero digo... Pero parece que esté saciado en todos los aspectos. A mí es un tío que que está saciado en todos los aspectos. Ha tocado el cielo. Ha tocado el cielo. Ha sido el presidente del equipo que ha ganado. Precisamente es insaciable, quiero decir. Que, claro, buena, esa claro, es buena. Precisamente es lo que decíamos antes, ¿no? Está bien.
hay un punto donde la búsqueda de reconocimiento puede ser tan grande donde tú eres insaciable. Claro, ¿no? es que Lo tocar el tenemos cielo, en grandes personajes claro, como, yo que sé, como puede ser el presidente de Corea del Norte o Donald Trump o lo que sea. Es una necesidad de devorar el mundo. sí, sí. Claro, yo como psicólogo al final todo lo que digo me lo invento en el sentido de que no lo puedo refrendar de una manera científica. Lo que creo que es importante en el encuentro con vosotros es esto, oye, no podemos obviar que no podemos hacer tan pequeña la mirada, ¿no? Tener una mirada microscópica sobre el asunto, sino es muy importante, yo creo, para las personas que nos están viendo ahora, que puedan reconocerse a sí mismas y diciendo, bueno, que yo no soy tan gilipollas, al final estoy comiendo porque te expreso una necesidad, Claro. ¿no? Y esta necesidad yo puedo reaprenderla, ya veremos cómo puedo Después reaprender iremos a esos las principios. soluciones y a cómo reaprendemos todo eso. Sí, perdona. No. Sí, di, Pau. Que justamente antes hablábamos que yo en una época de mi vida me obsesioné con un gen que expresa una enzima que tiene una participación directa en la capacidad voluntaria de inhibir un deseo inconsciente, ¿no? Tú sientes hambre, esto es una emoción, ¿no? Algo límbico, no es racional, y tú racionalmente decides si comes un brócoli o yogur, ¿no? O comes patatas fritas, ¿no? Y hay un gen que es que expresa una enzima, que es la catecolmetiltransferasa, ¿no? Que regula en parte la actividad de un área del cerebro que es responsable de esta inhibición. Y ahí, leyendo sobre la enzima, me hizo pensar en algo que probablemente es bastante representativo de lo que hay en la sociedad, que es que el 50% de las personas somos bastante capaces, o son bastante capaces, de inhibir en parte el impulso de comer algo que les apetece por elegir algo que creen mejor. ¿En serio? Sí, en parte, es decir, hasta cierto punto, en parte, ¿sí? 50%. 50%, ¿Y eso pero a veces pueden ¿Está estudiado? Bueno, son las 4 variantes del gen y por eso, a ver qué te parece la idea. Es decir, a veces pueden y a veces no, depende del contexto, en una cierta intensidad, depende del estímulo, ¿no? Luego hay un 25% que serían los que leen a Epicteto y les encanta, ¿no? Que son los que pueden y les es fácil además, ¿sí? Y que todos nos gustaría, aparentemente, o a muchos nos gustaría ser como ellos, ¿no? O les gustaría ser como ellos porque tienen esta capacidad de inhibición voluntaria de inhibir el impulso inconsciente para, poner la razón por encima del estímulo límbico, ¿no? Y luego hay un 25%, que ahí me incluyo yo, que lo tenemos muy jodido, ¿sí? Y que, por lo tanto, como somos muy poco capaces de inhibir voluntariamente la búsqueda del placer, tenemos que justamente tener una relación diferente con el placer, ¿sí? Ahora todo el mundo, ¿qué relación tienes Claro, con el placer, Pau? Bueno, ahí es donde tendríamos que indagar, porque ahí está el sufrimiento. El que ya puede inhibir voluntariamente el impulso, Qué a ese no le... fácil, ¿no? Claro. Todo el día publica Séneca y va generando frustración por ahí. Claro, ese es el que pone la cuenta de Instagram diciendo, levántate a las 5 de la mañana y cómete una oliva, ¿sabes? Ese es alguien que ya de alguna manera lo tiene fácil de entrada y puede posponer esa gratificación. O sea, el estoicismo Esto no sé, es el 25% de la población. Pero lo que está claro es que no todos tenemos la misma capacidad de inhibir voluntariamente el impulso límbico. Eso y es muy guay. generalizar y igualarnos a todos cuando desde la genética, que es desde lo que te viene dado, las cartas que hablamos con Víctor a veces, ya es diferente, ¿sí? Pues posiblemente... a mí me gustaría que habláramos del 25% que lo tenemos jodido, o como mucho del 50%, porque del 25% que ya le sale... Ya, pues yo no sé de qué grupo soy. Eso también es jodido. Está bien. A ver, estoy haciendo una simplificación extrema a raíz de algo, pero que en su momento llegué a pensar y pensé, mira, hay una parte pequeña de la población que puede inhibir voluntariamente el impulso No, pero límbico. hay un 50% que puede poner límites. Y A aquí veces sí, puede poner sí, a límites. veces no. Yo estoy en este grupo. Claro, como la mayoría, ¿no? Como la mayoría, ¿no? 50%. Y aquí es donde, reflexionando contigo, Víctor, yo te preguntaba, ¿no? Si yo hace 10 años que me dice la gente que me sigue, que les mola lo que decimos, que les cuadra, que no son escépticos, que no son incrédulos, que de verdad bien, que la zanahoria les va a sentar mejor que cualquier ultraprocesado, ¿por qué no cambian? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo prueban? Y aquí se abre un mar de posibilidades y este 50% es como interesante de decir... si a mí también me mola tomar una copa de vino, pero tengo esa medida que he encontrado yo el equilibrio, que a mí me deja tranquila, que supuestamente es saludable, pero para otro no lo sería suficiente,
pero para el resto es como que no han encontrado el equilibrio, porque seguramente se siguen sintiendo mal de, tía, es que yo te escucho, pero es que no cambio nunca, y es como, pero ¿por qué si te vas a encontrar mejor? ¿Por qué no lo hace la gente? Yo creo que es el gran problema de la divulgación, que es, al final, nos resulta muy difícil pensar que los otros son diferentes que nosotros. Entonces, uno divulga en el buen sentido, me pasa a mí también, o sea, de cosas que para mí son obvias, pero dejo de pensar muchas veces que yo he tardado 25 o 30 años en llegar a esas conclusiones. A veces yo en un post de Instagram puedo poner una barbaridad y la gente me dice, ¿pero por qué dices esto? No sé qué, que para mí es puro obvio, pero claro, para mí es un recorrido de 25 años de una reflexión. Y entonces lo pongo en 5 líneas de una manera que parece fácil, pero claro, no es fácil para las personas. Entonces esto yo creo que es el gran problema de la divulgación, y es que recorridos que nos han llevado muchos años a nosotros para poder integrar un aprendizaje, como por ejemplo el de la alimentación, pues aprender a comer de una manera saludable no deja de ser un aprendizaje, y a reconvertir en mi cerebro algo como una zanahoria, que es una cosa más o menos insulsa, en algo sabroso, eso requiere de un camino. Entonces, muchas veces el divulgador lo que está intentando es presionar a la persona que nos escucha para que haga ese recorrido que nos ha llevado a nosotros 10 o 12 años, ¿no? Y que lo haga en 1 hora y que lo vea clarísimo, ¿no? Oye, pero con lo bueno que es una zanahoria con tajín. Sí, pero si no has comido en la vida una zanahoria con tajín. ¿Tú crees que el sistema de creencias cambiará de una persona a lo largo del tiempo? Claro. Que necesitas tiempo para creértelo. Es que el proceso de cambio de creencias es un proceso que requiere de tiempo. Yo lo puedo acelerar si lo conozco. Esto es algo que estoy harto de enseñar en mis cursos. Es decir, yo puedo acelerar un proceso de cambio de creencias si conozco cuál es el itinerario mental que tiene que hacer una persona para poder modificar una creencia. Hombre, yo se los doy masticado. Soy yo la que he sufrido el periplo de 15 años. Claro. Probándolo todo como un conejillo. Claro, pero en el cerebro del oyente, en el cerebro del interlocutor, ese proceso no está pasando. Entonces, de repente, si yo, ahora me lo invento, tú imagínate que yo considero que comerme una manzana a media mañana es una cosa saludable, porque lo he aprendido así, porque me lo han hecho, yo qué sé, me lo han recalcado 25.000 veces. Tú me dices ahora que no es saludable comerme una manzana porque eso no sé qué, porque tiene azúcar y es peor. Y yo digo, pero espérate, claro, pero si yo llevo toda la vida pensando que esto es lo que toca, lo peor, ¿no? Es cuando yo el año pasado les decía que estaba de puta madre la manzana. Claro, y es más. Y entonces me da culpa y digo, ¡perdón! Y la persona te dice además, si me costó 3 años cambiar el croissant por la puta manzana y ahora me dices tú, ¿no? Que me coma un huevo en lugar de... Claro, entonces son procesos... No, pero no solo eso, porque si les recortamos el camino, también les va a salir bien y se ahorran 15 años, no me jodas. Claro, pero recortar el camino no es 1 minuto. No. Salvo que, como antes hablábamos off the record con Pau, salvo que acontezca algo... ¿Qué es algo? Que es una experiencia emocional correctiva. Yo qué sé, te da un ictus o te da un trombo y de repente alguien te dice, oiga, usted, lo siento, pero usted tiene que hacer esto, o si no, palmas. Entonces esa persona, ese recorrido que a lo mejor a ti te ha llevado 10 años de ir reflexionando, ir encontrando, pues claro, esa persona lo hace en un día. Se me acaba de ocurrir una cosa. Voy a preguntaros una cosa en YouTube y necesito ver el chat. Voy a bajar el volumen. Vale, baja el volumen. De esto que acaba de decir Víctor, os quiero hacer una pregunta. ¿Qué es? Poner en el chat la respuesta de ¿vosotros habéis llegado al mundo de la salud por prevención, conciencia y compromiso o porque hubo un ictus? Es decir, algo en vuestra familia o en vuestras carnes, que esto podríamos poner el concepto, unos ponen prevención y a ver quién gana y los otros dicen, ayudadme, una palabra, catacrack. No, aprendizaje, será 80-20. Aprendizaje quiere decir que te ha pasado algo, ¿no? Vale. No, aprendizaje quiere decir que yo voy modulando mi creencia y la voy cambiando. Es como cuando tú tienes una pareja y poco a poco te vas desenamorando, no es de golpe. Tú poco a poco vas poniéndote dudas y vas diciendo, ay, igual no será lo que yo pensaba que era, y eso te lleva a lo mejor 8 años o 10 años. Eso sería, yo voy haciendo un aprendizaje y voy cambiando mi pensamiento. O versus, ¿no? Yo llego a mi casa y me encuentro a mi pareja con otra. Eso es una experiencia emocional. No te enrolles, que han decidido que el concepto se llama ictus. Ictus, vale, entonces, la gente sabia, es sabia. Sí, también dicen que es sabio Víctor aquí, que lo estoy viendo todo ahora, que esto me encanta. 2.000 personas conectadas en este momento en el directo. Prevención, ictus, prevención, 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 prevención. 80-20. Hubiera dicho exactamente lo contrario. No.
¿Qué dices? Claro. Pero si a mí me para la gente por la calle y dice, no te hice caso hasta que no hubo un cáncer en mi familia. Te lo digo en serio. Sé que te lo dice, pero luego tienes todos los que tienes en fase contemplativa que están recibiendo 200.000 mails cada semana y no hacen el cambio o van mucho más lentos haciendo el cambio. El que te dice que ha hecho el cambio probablemente o lleva mucho tiempo siguiéndote y entonces ha ido implementando poco a poco el cambio de creencia o le ha pasado algo y por eso ha hecho el cambio. Y entonces es que te lo dice orgulloso. Ah, pues sí, de un día para el otro yo dejé de fumar. ¿Sí? Claro. Es interesante pensar si este es el único prisma que tenemos que abordar de lo que estábamos hablando ahora o... ¿Por qué la gente no cambia? Del por qué la gente no cambia. Exactamente. Como dices tú, cambia, pero a peor, ¿no? Cambian a peor. Sí, como es, el cambio es el único que no cambia, ¿no? El cambio, yo digo, pero a peor, ¿no? El cambio a peor es inevitable. No, bueno, el cambio a peor es inevitable. Aquí podríamos hablar mucho, ¿no? No sé, pero bueno, más allá del factor individual, estaría seguramente el factor social y político. A veces hay elementos que... Mira, este verano hemos hecho un tour de piscinas municipales con mi familia, ¿no? Sí, cada uno hace las vacaciones que quiere o puede. Y me he dado cuenta del beneficio que hacen las piscinas municipales en los pueblos, ¿no? Brutal. En los días de calor y tal, gente que en su casa debe estar a 37 grados y tal. Digo, hostia, esto es... ¿no? Y que se haga o no se haga una piscina municipal es una decisión política, ¿no? Y aunque es cierto que desde la política tomar decisiones es difícil porque nunca será a gusto de todo el mundo, ¿no? En cuanto a la elección o el cambio de hábitos, posiblemente la política tenga mucho que decir en cuanto a la regulación de los alimentos y la publicidad de ellos, ¿no? En cuanto a pues no sé, a la conciliación familiar, no sé, se me escapa. Está bien que saques todo esto también para sacarnos un poco el sentimiento de culpabilidad que podría estar por ahí presente, ¿no? En el discurso que estamos teniendo ahora. Claro, ¿cuántos de nosotros comeríamos en exceso si el contexto no favoreciera comer en exceso y no tuviéramos... Mira, de hecho, cuando antes hablábamos de los elementos, ¿qué lleva a algunas personas a ser capaces de inhibir por completo la sensación de hambre, ¿no? Y no darse cuenta que tienen hambre, y una de ellas es que no te quede otra, ¿no? Ya, pero dirán, bueno, esto es claro. No, bueno, pero sin llevarlo... Evidentemente, si eres un refugiado de guerra, no te queda otra y que dar tu comida a tus hijos para que coman, es posible que les des la comida a tus hijos y el hambre te lo pases por el forro, ¿no? Es decir, que hay este elemento. Bueno, es que yo creo que la saciedad y la alimentación van muy vinculadas también al aburrimiento, porque ahora lo primero que me ha venido interesante. Cuando has dicho esto he pensado, cuando estoy en la oficina como mucho menos. Interesante. Porque no tengo nada, la gente se ha traído el tupper, yo no he tenido tiempo... Ahora bajo a comprar algo y ya no bajo, pasan muchas más horas de las que comería si estuviera trabajando en remoto y a veces como súper poco a lo largo del día, ¿no? Yo siempre he pensado que los hábitos, cuando los estudios sobre hábitos circadianos y sueños se relacionan con una mejor toma de decisiones en relación a la ingesta, he pensado muchas veces que simplemente es porque limitan en parte el tiempo. Total. Claro, porque si te vas a dormir a las 10:30 o a las 12:30 es diferente esas 2 horas mirando la tele. Te vas a comer, ¿no? O sea, bueno, hay muchas probabilidades que comas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, simplemente he pensado, mira, hostia, hay una responsabilidad personal, pero probablemente también hay una responsabilidad social en todo esto, ¿no? Sobre todo en el marketing, en relación a según qué tipo de alimentos y tal. Y bueno, y ahí habría que pensar en ello, básicamente, no sé. Y el efecto, quiero que nos hables del efecto Dunning-Kruger, que aquí sí que vuelve la responsabilidad al individuo. Porque a veces, bueno, yo sabéis que uno de los temas que he estudiado más y tal es una patología, bueno, una disfunción que es la amenorrea hipotalámica funcional, que son mujeres que pierden la menstruación por un estrés energético, ¿no? Y yo a veces pienso, yo he intentado estar en estrés energético y no tengo cojones porque a los 5 días de estar en estrés energético me muero de hambre, tío. Cuenta a la gente qué es el estrés energético. Es comer menos de lo que necesitas, pero bastante menos. Hasta el punto, estas mujeres pierden la menstruación, pero antes de perder la menstruación se les cae el pelo, se pierden hueso, no recuperan bien del entrenamiento, baja la libido, es decir, hay una serie de manifestaciones clínicas. Y yo pienso siempre, ¿qué puede llevar a alguien a no darse cuenta que está comiendo por debajo de lo que necesita y por lo tanto es capaz de inhibir racionalmente un impulso que sería comer? Es el ejemplo contrario de lo que estamos hablando, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, hay personas o qué factores permiten o llevan a una persona a ser capaz de inhibir un impulso límbico
en ese caso sería comer o dejar de comer, ¿no? La saciedad. Y yo siempre digo que, antes lo hablábamos también off the record, yo siempre digo que son 3 cosas, ¿no? Una es que no te quede otra, puedes no tener opción y por lo tanto, es decir, si te estás meando encima y no tienes un baño, puedes llegar a perder temporalmente la sensación de ganas de hacer pipí y cuando entras en casa, tío, te vienen unas ganas de mear. O te meas en el ascensor. Que flipas, ¿no? Pues esto es porque no te queda otra. Esto es... La próstata. A mi edad es mal tema. Sabía. Sí, sí. Ya me estás quitando ahí... Venga, la segunda, que si no te corto todo el rato La y segunda, después tiene me que ver riñen. la segunda tiene que ver con la construcción intelectual y es el efecto Dunning-Kruger, que es... hay personas que están... Cuando empezamos a conocer un poco sobre un tema, pero nos pensamos que sabemos mucho, nos creemos a ciencia cierta aquello que pensamos. Y esto permite, paradójicamente, un cambio de conducta. Es decir, si yo empiezo a estudiar un poco de metabolismo y me cuentan que la insulina es la hormona que regula la capacidad de almacenar energía y de gastarla, y pienso, ¿y qué alimento es el que más insulina lleva y promueve la liberación? Y digo, los carbohidratos, digo, ya está. Dejar de comer carbohidratos es la clave. Y hay gente que llega a este punto, deja de comerlos y pierde peso. Y es cierto que es 100% cierto esto, no, porque hay 1000 mecanismos metabólicos que podríamos explicar y que lo niegan. Pero si tú tienes la suerte de creerte a ciencia cierta, es decir, la suerte literalmente de creerte a ciencia cierta... Yo creo que eso me pasa un poco. Es una nueva santidad. Claro, tío, es una nueva fe. Es una nueva fe, ¿no? Es una nueva fe. Y eso, en el fondo, es una suerte hasta que se convierte en un problema cuando te dedicas a criminalizar y atacar a la gente que no hace lo mismo que tú, ¿no? Y eso te convierte en un idiota, ¿no? Pero a corto plazo, el autoengaño que sugiere el aprendizaje intelectual, yo pienso, hostia, maldito el día que empecé a dudar de tantas cosas, porque yo era de los que, vamos, afirmaba ciencia cierta, ¿no? Por lo tanto, que no te quede otra, o tener una construcción intelectual de tanta fuerza, y eso requiere que sea de una intensidad concreta. Cuando no sabes nada, no sabes nada. Pero cuando sabes un poco es cuando se produce este efecto. Y hay un tercer punto que es el más importante, y ese es el que aprendí de Víctor, y es que a veces aquello que obtienes inhibiendo la sensación límbica, el beneficio que obtienes es tan fuerte, ¿sí? Eso tiene que ver con la aceptación, con el reconocimiento y con la pertenencia, ¿no? Pues a veces es tan fuerte la necesidad de ser aceptados, ser reconocidos o de pertenecer a un colectivo que soy capaz inconscientemente de inhibir aquello que siento para obtener ese beneficio. ¿Cómo? Eso es el cómo. Eso sería algo absolutamente conductual y psicológico que a mí se me escapa, no lo puedo explicar desde la neurología. Eso se puede explicar, por ejemplo, si quieres en un grado máximo en una secta. Tú imagínate que tú entras en una secta que solo se comen cacahuetes, porque eso hace que tú estés más cerca de la fuente. Entonces, al final, inhibes cualquier tipo de estímulo alternativo y solo comerías cacahuetes mientras estés allí. ¿Por qué? Por la pertenencia. Es decir, ahora hablas de pertenencia, no estás hablando de los otros dos conceptos que estaban más vinculados a la autoestima. Pero podrían, ¿no? Es que todos están vinculados a la autoestima. Porque, claro, al final tú no naces sola. No naces sola. El reconocimiento del grupo. Reconocimiento, aceptación, sentirte querida y pertenencia, es todo. Quiere decir, todo está metido en el mismo cajón, ¿no? O sea, si yo hago una conducta que me va mal, pero haciéndola consigo ser aceptado o reconocido o pertenecer a un grupo y eso me aporta un beneficio que es impagable, puede ocurrir que yo deje de sentir que ese mecanismo... Eso me pasó a mí cuando corría carreras de ultradistancia. Yo me sentía tan identificado con el hecho de correr, ¿sí? A mí me veías a 100 metros lejos y decías, mira, este corre carreras de ultradistancia, porque la ropa, ¿no? El rollo estaba tan identificado con el hecho de correr que no me daba cuenta de los efectos colaterales que tenía en mí, ¿no? ¿Sí? Y, de hecho, cambiar de esto supuso cambiar parte de mi relación, ¿no? De donde yo obtenía la aceptación, el reconocimiento, la pertenencia. Tuve que dejar de pertenecer a un grupo para darme cuenta y... Para aceptarte sin tener estímulos, porque tampoco lo veo malo. No, claro, siempre se trata de pertenecer a la secta más eficiente posible. Claro, es que ya no te gustó la ultradistancia o algo. No, a ver, cuando mira... Has cambiado por el boxeo. Creo. Claro, bueno, eso va como va. No, el problema es cuando la secta acaba contigo y no te das cuenta, ¿no? Vale. A las chicas con amenorrea hipotalámica, mucho a mi pesar, y a pesar de ellas también, es que, y eso lo dice la literatura, es decir, estás tan convencido que lo que haces está bien,
que primero vas al gine porque se te va la menstruación, luego al endocrino, al PNI, al nutricionista, al homeópata, al acupuntor y te pasas la vida porque cuando llegas a la conclusión final de que a lo mejor estás comiendo por debajo de lo que necesitas y la elección nutricional no es adecuada y que tienes que hacer unos cambios que tienen un precio, el precio es tan alto que decides que eso no puede ser. ¿Sí? Porque, claro, es que pero voy a ganar peso ya, pero si, por ejemplo, imagínate que yo estoy muy identificado en mi aceptación en relación al peso que tengo, ¿no? Y ganar peso significa dejar de estar aceptado. No sé, pues claro, si cualquier cambio que me lleve a ganar peso entrará en contradicción con el hecho de ser aceptado y eso es absolutamente crítico, ¿sabes? Por eso retomo con lo que decíamos al principio, como que es muy difícil, desde mi perspectiva es muy difícil que disociemos ambas cosas. Es decir, estamos hablando de alimentación, por descontado, estamos hablando de alimentación saludable, estamos hablando de saciabilidad, de recompensa, estamos hablando de disfrute, estamos hablando de cosas que son tremendamente humanas y que yo creo que hemos de hablar y por eso para mí es muy importante también no olvidar, ¿no?, esta parte, si queréis, entre comillas, espiritual o esta parte psicológica, donde dices, bueno, es que hay toda una serie de motivaciones inconscientes, de movimientos inconscientes, que no nos damos cuenta que están sobre la mesa, ¿no? Esto lo digo para aliviar a las personas que nos ven también, y decir, bueno, que no pasa nada, que cada uno va a requerir su tiempo para llegar a tomar decisiones que sean realmente importantes para ese cambio, ¿no? Y que todo tiene un precio, no se puede tener todo, ¿no? Y eso también es guay contextualizar tu propio contexto en relación al precio que vas a tener que pagar y el beneficio que vas a obtener para valorar si para ti eso es algo que vale la pena o no vale la pena, ¿no? También. Tú dices una frase de tiene que molar. Te tiene que molar. Es que el placer de la comida ya lo hemos contado de dónde viene, pero aunque no hubieras contado de dónde venía, todo el mundo sabe que, bueno, para Clint Eastwood y alguna gente no, pero para la mayoría es un placer comer. Entonces, estos medicamentos que hemos hablado muchas veces con el endocrino Anselm Pujol, como el Ozempic, que están tan de moda para la gente con mucha obesidad, que inhiben el placer, no sé si lo veis extrapolable a la sociedad y es la única forma, inhibir el placer con lo guay que es comer, porque la gente se piensa que yo estoy en el mundo saludable porque soy muy sosa y no disfruto del comer. Claro. Yo ya no sé cómo contarlo más. Soy una sibarita yo. Claro, porque tú has desarrollado esta nueva... Claro, esa es la vida. Bueno, pero no, porque yo cuando no estaba en el mundo saludable ya era una sibarita de la gastronomía. O sea, yo lo llevo en el ADN de ir a restaurantes y ser disfrutona. Y has conseguido disfrutar a saco comiendo saludable. Con una zanahoria, sí. Claro, pero eso lo hablamos luego, eso es un camino si queréis, ¿no? Pero bueno, lo de inhibir el placer, a ver... Claro, aquí hay tantos matices y tal, pero la anedonia, que es la ausencia de capacidad de sentir placer, es una disfunción, es una patología. Eso ocurre en el Alzheimer, ocurre en las depresiones mayores y tal, y no necesariamente hacer una vida mejor, ¿no? No, claro. Sí. Y por lo tanto, cualquier vía de inhibición del placer posiblemente tenga muchos beneficios en algún tipo de personas, lo que comentábamos antes, en función del precio y el beneficio que vas a pagar, pero a medio o largo plazo inhibir el placer... Bueno, veremos, ¿no? Es decir, veremos si eso tiene un precio y por dónde va a salir luego esto, porque el placer, la búsqueda del placer y la evitación del dolor son dos grandes... movimientos humanos. Exacto, y de hecho, la inhibición del dolor, por ejemplo, con fármacos, ha sido catastrófica, ¿no? Los opiáceos y tal, ¿no? Por lo tanto, cuidado con buscar inhibir algo que necesitamos, ¿no? O que mueve la conducta humana. Y por lo tanto tendremos que ver, evidentemente habrá personas para todo. O sea, el fentanilo, yo siempre digo que la medicina tocó el top el día que consiguió un opiáceo con el que no podía sentir nada. Esto me di cuenta viendo la película de Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Que cuando hacen el desembarco de Normandía y te disparaban, tener una jeringuilla con un opiáceo, te pinchabas y te morías ahí flipando, ¿no? Y decías, esto es la puta del cielo. Digo, es que no hay nada más que esto, tío, ¿no? Pero claro, esto en ese contexto era bueno, pero cuando la inhibición del dolor se convierte en tomarte fentanilo para inhibir el malestar social... Te mueres. Es una auténtica barbaridad. Hombre, te mueres. Y esto pasa con todo. Y la inhibición del placer, yo creo que tiene esta doble cara. Por un lado tendrá cosas muy buenas y algunas personas será absolutamente clave y determinante y positivo, pero para otras, ojo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí está claro que hay toda una industria que no le interesa o que le interesará en un determinado de esto. Quiero decir, hay que ver una relación de costo y beneficio. Habrá casos de esto, de obesidad mórbida o de personas con una gran enfermedad, lo que sea, que les pueda funcionar muy bien un tipo de enfoque de esto y que sea un enfoque moderno y razonable. Ahora,
yo creo que a nivel social no es conveniente para nadie, ¿no? Para la industria alimentaria primera, que le interesa precisamente con estos sabores tan, ¿no?, tan palatables que ponen y todo. Yo siempre digo que el verdadero mal se oculta en los tecnólogos de los alimentos, ¿no? Es decir, que son personas que se dedican en algún oscuro laboratorio a diseñar, ¿no?, sabores que van a hacer que tú no puedas dejar de comerte un dorito de barbacoa, ¿no? Eso es así. Claro. Eso es así. No, es que no sé si la fuerza de voluntad existe o no, porque siempre hablamos mucho de eso, pero el que no se tira en plancha el dorito barbacoa y el que sí, dices, coño, ¿cómo lo has hecho? Porque es que los monstruos están en cualquier esquina, ¿eh? Esteban Larrón, el cardiólogo que entrevistaste en el podcast y que para mí es una de las personas más sabias que leo, siempre dice que no está en el tecnólogo de los alimentos, ¿sabes? Está en el marketing de los alimentos. Ya. Y dice que un ultraprocesado no es únicamente por la composición, sino también por el empaquetado y la zona de venta, ¿no? Bueno, es que el concepto de la saciedad empieza a ver en ese ranking que también están haciendo los americanos un concepto también estudiado de la importancia que tiene, pues como el contexto antes que decíamos religioso, social, económico, pues también el disfraz del packaging, del color, del pote, del tarro y del claim, del marketing, también... Sí, yo soy adicto a los yogures proteicos y soy víctima de esto. Luego os cuento cómo ha salido, ¿Cómo te curaste? Cuéntalo ahora. Y luego lo contamos, pero bueno, cuando hablemos de las soluciones y este tipo de cosas... Estamos ya en las soluciones, que una es el largo recorrido, que ahora no sé si querías añadir algo, porque lo habíamos empezado a decir. El cambio es de largo recorrido, pero ahora también lo introducías. Bueno, yo siempre digo que hay dos maneras de relacionarse o de crear una mejor relación con la comida, ¿no? Es la vía hedónica, que justamente la descubrí con Víctor y luego profundicé con los libros y tal, que es, ya que sentir placer es tan importante para el ser humano, ¿sí? Y ya que nos gusta tanto sentir placer, ¿por qué no buscamos estrategias para sentir un placer de manera saludable? Es decir, hay maneras de relacionarte con el placer más saludables y esta sería una, ¿no? Y esta, por ejemplo... Mira, por ejemplo, un adicto a los yogures proteicos, pues empiezas a comer y empiezas comiéndolos todos, ¿no? Y el más guarro y el no sé qué, y te das cuenta y dejas de comer otros alimentos para comerte esa mierda, y si no lo tienes de postre, pues ya no te quedas lleno, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vas al supermercado, lo primero que miras es si hay marcas nuevas, sabores nuevos, ¿sí o no? ¿Sí? Eso sería algo, un adicto, ¿sí? Estás enfermo por los yogures proteicos, ¿sí? Y como además no es como el fentanilo, que el día siguiente tienes resaca, esto el día siguiente me levanto y tengo los mismos problemas que si no me lo como. Es decir, que me da absolutamente igual. Pues, ¿no ha ido peor tus gestiones? No. A mí no. Vale. No, para nada. Pero bueno, es cierto que eso es una auténtica mierda, porque desplaza de mi dieta alimentos que son buenos, el ejemplo que doy a mis hijos, el dinero que te gastas, la mierda que te comes y tal, y dices, ¿esto qué coño es? Y dije, tengo que buscar la vía hedónica. ¿Sí? Y eso ya, como ya tengo experiencia en esto, porque tengo este problema, empecé a hacerme experto en yogures proteicos y luego elegí los mejores. Claro. Luego, digo, tío, luego no me comía cualquier yogur proteico, me comía el puto mejor yogur proteico, ¿sí? Edulcorado mejor, no sé qué y tal, pero yo sentía el mismo placer, ¿sí? Claro. Y además empecé a tener, es decir, sin neutralizar el placer o negarme a él. O sea, yo como decía Oscar Wilde, yo me libero de la tentación cayendo en ella, o sea, totalmente. En lugar de no comerme el yogur proteico, me como el puto mejor yogur proteico. ¿Sí? Y hago lo mismo, claro que sí. Claro, tío, y luego, de hecho, he hecho un paso más aún. Que hay un día que dices, hostia, estoy hasta los cojones del sabor, este dulzón y tal. ¿Qué alternativa láctea tengo que mole y tal? Y dices, hostia, yogures y tal. Y ahora soy el puto amo de los matós y los yogures y no sé qué, naturales y tal. El requesón, el mató. Bueno, soy el puto amo y me conozco las marcas, no sé qué, voy a buscar a sitios y tal. Es que el mató es claro, genial. Y ya no me como cualquier mierda, ¿no? Y tal. Pero ha sido un proceso. Primero, reconocerme adicto, darme cuenta de que no lo podía dejar. Porque siempre hay un intento primero. Es que es opiáceo, lo he dicho antes. Pero siempre hay un intento primero de decir, esto no me conviene. Esto no me conviene, lo voy a dejar y tal. Y hay una recaída a veces, tío. Como el tabaco. No me conviene, tío, pero qué bueno. Qué bueno que está, tío, ¿sí? O yo que sé qué mierda hay, ¿no? Qué construcción hay en todo esto. Pero hay esto, ¿no? Y la vía hedónica es una vía de recuperación del placer por la comida saludable, haciendo este tipo de pasos, que como la gente quiere dar un paso, ¿no? Un salto de gigante, ¿no? Ir directamente a elegir el mejor mató, cuando coño, si a ti lo que te pasa es que te cuesta dejar el puto helado después de postres o te cuesta, ¿no? O por ejemplo en el número de comidas, ¿no? Hay gente que está todo el día comiendo, ¿no? Y, hostia, pues ¿por qué no ritualizas la comida antes de decidir el número de comidas que vas a hacer?
Sí, porque la gente no, es que ahora voy a hacer ayuno, lo consigues a corto plazo, pero como la fuerza de voluntad es finita. Y aparte, otra cosa, y es que si tú comías o picoteabas constantemente, no es porque eras tonta. Lo hacías por algo. Luego, si no atiendes a ese algo, no es lo de siempre. Bueno, esto, ¿no? Yo tengo dos cosas aquí Venga, que va. son interesantes. Venga. Bueno, primero de todo, parafraseando a Samuel Beckett, diríamos, ¿no? Fracasa de nuevo, fracasa mejor. Es decir, ya que vamos a fracasar y ya que nos lo vamos a saltar, por lo menos que sean con cosas saludables en la medida que podamos. Y yo creo que ahí haces un trabajo impagable, hacéis los dos un trabajo impagable, de decir, vale, qué cosas saludables, ¿no? Podemos hacer, cómo lo podemos nuestra mejorar. obsesión en Como Foods, un pesto saludable, que la salsa que pones encima del brócoli y la zanahoria sea tan sabrosa Eso, es decir, que te apetezca el brócoli también por la salsita que le echas. Pero tendrá que ser un proceso para llegar aquí, ¿no? Porque Bueno, si claro. estás... claro, no puedes hacerlo de golpe. Y luego esta cosa de que al final lo fracasa, quiere decir que al final la caída en el requesón no sigue siendo un fracaso porque al No, final hombre, no, necesito, que sí, quiero porque decir, pensarán que al somos final lo que unos necesito haters. es una gratificación sensorial de decir, hostia, es que al final me como algo Bueno, que... es que si nos quitas el requesón ya nos podemos Exacto. morir. Piensa que mi madre es el único caso que yo sepa, en estos 25 años que llevo formando sanitarios, no he oído nunca ningún caso como el de mi madre. Mi madre picaba entre comidas. Picaba y entonces... Lo cuento como si fuera un pecado. tenía un sobrepeso mi madre. Y entonces fue al médico de cabecera, esto es historia de la medicina, fue al médico de cabecera y el médico y le dijo, es que doctor, mire, lo que me pasa es que yo pico entre horas. Y le dijo el médico, ningún problema, no piqué y fume. Con lo que entonces mi madre fue fumadora y picadora. No. Sí, mi madre Por prescripción fumó por médica. prescripción médica No. para dejar de picar. El tabaco quitaba el hambre antes, ¿no? Pues fíjate, Bueno, y picó claro que quita el y hambre. fumó. Quiero decir, eso es para que veáis cómo... No, porque el empeoró todo. Hostia, Lo empeoró todo. el tabaco sacio, Es el decirte. único caso que conocemos de prescripción tabáquica por prescripción médica. Pero lo que quiero decir con eso es para que veáis cómo funcionamos, ¿no? Cómo funciona el cerebro. El no entender qué hay detrás de ese picar, ¿no? O qué hay detrás... Y entonces, ya que picamos... Está muy bien el trabajo que hacéis, porque es, bueno, pues que coño, vamos a aplicar una cosa que sea saludable. Claro. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera en una sociedad como la nuestra, que tiene tendencia a la opulencia, lo normal es picar, o lo normal es que la mano se te vaya, ¿no? Como tú lo has dicho antes muy bien, cuando estoy aburrida, ¿no? Cuando tengo este malestar de, hostia, no sé qué tengo entre las manos, ¿Cómo? no sé qué... Entonces, como algo. ¿Cómo? Sí. El ejercicio físico. Pau, vamos, cambio de tercio a tope. Estamos ya en los últimos minutos, pero... Hay otras vías de solución de la relación con la comida que podemos comentar otro día en el podcast, así, ¿no? Vale. En cuanto al ejercicio físico, bueno, hay elementos que no tienen directamente que ver con lo que comes, que influyen directamente en cómo te sientes cuando comes, ¿no? Y uno sería la actividad física. La actividad física influye de manera dual en la saciedad de dos maneras. Influyen incrementando o reduciendo la sensación de hambre cuando termina la actividad física, es decir, cómo te sientes, cuánto hambre tienes después de practicar actividad física, pero también cómo influye en la sensación de saciedad que experimentas después de comer. Sí. Sí, es decir, un efecto dual, ¿no? Y ahí es donde la investigación se complica, porque claro, tú puedes hacer una actividad física que te genere saciedad a corto plazo, pero que tenga bajo impacto en la sensación de saciedad al comer, ¿no? O al revés, algo que te dé mucha hambre, pero que luego, cuando comas, te sientes más saciado más rápidamente y eso dificulta la complicación, dificulta la investigación. Por eso hay tanta variabilidad individual, ¿no?, en cómo nos hace sentir la actividad física en relación al hambre, la saciedad y el tipo de actividad física, ¿no? Es cierto que globalmente está bastante aceptado que cuanto más intenso, más inhibición del hambre, pero esto... HIIT, alta intensidad. Bueno, yo creo que esto es... Sí, pero cuidado, porque un hit es un hit de verdad. Es decir, Ya. ¿no? Porque claro, es decir, es decir, que si un hit es del... Pero sí, posiblemente a más intensidad, más saciedad. Pero me da un poco de bajón hablar de esto porque en el fondo espero que nadie elija el ejercicio, ¿sí?, Para sentirse saciado. Bueno, como factor central, porque habrá otros 1000, ¿sabes? Y tendrás pero que si, decidir... si conseguimos que hagan deporte... Es que justamente cuando lo estaba diciendo ya me estaba arrepintiendo porque me acuerdo de una paciente de esta semana, es lo que tiene visitar pacientes, ¿no? Que la pobre no hacía ejercicio suficiente y claro, pues la intensidad y se puso a hacer ejercicio de intensidad
sin tener una mínima capacidad física básica, se hizo daño y dejó de hacerlo, ¿no? Claro. Y yo pienso, hostia, ¿qué necesidad tenía esa chica de ponerse a hacer ejercicio de intensidad? Qué poco sentido común hay socialmente hablando, ¿no? Cuando hacemos este tipo de recomendaciones y tal. Y por eso decía, hostia, bueno, sí es verdad, yo cuando salgo de practicar Thai salgo absolutamente destrozado y lo único que tengo es sed y ganas de ducharme. ¿Thai? O sea, ¿Has dicho que practicas? sí, bueno, ¿Qué es deportes de eso? contacto y tal, ¿sabes? Ah. Sí que... ¿Esto es lo que haces a las 5 de la mañana? No, estos son los que... haces más de un deporte. Claro, hay que hacer un poco de todo. O sea, pues va, el tío va diciendo, No, pero "Yo paso de justamente todo, porque estoy soy un atormentado y necesito hacer cosas que alivien este tormento, ¿no? Claro. Es básicamente... Lo que pasa es que en lugar de comerme yogures proteicos, voy a que me den de hostias, pues bueno, son maneras diferentes. Por lo menos te pegan tus amigos. Como Exacto. decía, ¿no? Un amigo mío decía, en el colegio me pegaban, pero ahora me pegan mis amigos, ¿no? Eso sí, me hago un poco a 2x3 y soy un desastre, pero bueno, da igual. Pero la sensación de saciedad que me genera el Thai, yo disfruto de la intensidad, salgo tan cansado que ni la nevera ni pollas. O sea, estoy sí. Lo que pasa que yo no hago eso o no intento hacer eso únicamente porque me hace sentir saciado, lo hago porque me aporta una serie de cosas, Claro, ¿no? claro. Exacto. No, por eso decía que nadie elija, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que un poco de ejercicio abre el apetito y mucho ejercicio eleva el espíritu. Esto hay que tenerlo en cuenta también, porque, por ejemplo, si yo mismo, que tengo una vida sedentaria, me pongo a hacer ejercicio, no voy a poder hacer un ejercicio de alta intensidad. Entonces empezaré con un ejercicio moderado, ¿Vaya que excusa? probablemente... ¡Vaya excusa! No. Probablemente lo que va a hacer es abrirme el apetito. Entonces voy a tener dos problemas en lugar de uno. Seguro que en el chat alguien ha dicho, a mí el deporte me despierta. Claro, Sí, claro, sí, porque sí, claro, seguro. el deporte nos sacia, ¿no? Como muy bien ha dicho Pau, a un determinado nivel, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá uno, por descontado, pero a un determinado Bueno, nivel... o la elaboramos sensación- teorías, ¿no? A mí el cardio me da mucho hambre, pero cuando hago Pero pesas bueno, no. claro, yo tengo porque unas ahí es el teorías cerebro mías ahí. humano Claro. funcionando, claro. Sí, es sí, un Sí, que no cerebro- tengo ni idea. Yo ¿eh? la verdad es que he intentado leer en profundidad para sacar conclusiones y bueno, no, es que el lactato, pero luego hay tanta variabilidad individual en los mismos estudios que te das cuenta de que la mayoría estamos en esta variabilidad, ¿no? Pues Es no sé decir si que- tengo 3 podcasts pactados del lactato para esta temporada, No, Pau. no, si es la molécula de moda y está y hostia, y no sé quién va a venir, pero vamos, Te gustarán. me encanta, o sea, el lactato es la bomba, ¿no? Pero me refiero que justamente es la molécula que se relaciona a más lactato durante el ejercicio, más saciedad en las horas posteriores. Pero bueno, luego hay tanta variabilidad individual, es decir, también cuando hablamos de saciedad es justamente después de hacer ejercicio, pero luego cómo impacta en la sensación de saciedad en las siguientes 3, 4, 5 comidas. Y eso es más difícil de medir. Ya. Claro, Y también hay, la percepción de decir, como he hecho ejercicio, puedo comer más. O sea, es Es toda una constelación Ah, de eso cosas. también, Hay una constelación de cosas alrededor de eso. la construcción intelectual que se genera alrededor de una idea, ¿no? Y eso yo siempre digo que la narrativa interna es una de las, ¿no? Las claves. Las claves en los procesos de ¿No cambio. os pasa que cuanto más leéis, menos idea tenéis? Eso Vale, siempre. Sí. Por Y- eso estamos aquí. No, el otro día le contaba a un entrenador que les decía a sus clientes, cuando sientas hambre es que tu grasa se está consumiendo, ¿no? Y conseguía que sus clientes buscaran la sensación de hambre, a contrario de lo que el sentido común dice, que es estar saciado para necesitar comer menos, ¿no? Pues, y muchos perdían peso, tío. Y digo, les ha cambiado la narrativa interna por un efecto de desconocimiento o no sé cómo llamarlo, la persona entra al juego, se lo cree, ¿no? Por eso digo, qué bien entrar al juego en algo, ¿no? Porque facilita el cambio. Y es que la gente busca la sensación de hambre porque siente, es que ahora estoy... Entonces estoy ahí es que quemando. claro, se me está quemando. Yo digo, hostia, es contraintuitivo, ¿no? Lo suyo sería, yo me quiero sentir saciado para tener menos hambre, comer menos y que a la larga eso vaya funcionando, ¿no? Pero bueno, es decir, la narrativa interna tiene mucho que decir, seguramente en la mayoría de procesos de cambio, ¿no? No sé. Nos queda decir algo del sueño y de la leptina. Sí, exacto. Bueno, luego del sueño es evidente, bueno, no sé, el sueño podríamos hablar un podcast, pero dormir poco, tío... Engorda. Vaya, Eso de entrada. Bueno, primero porque tienes más horas para comer. ¿Y tío. es por eso? Yo No, siempre, me lo pregunto, pero es esto- abismal. Duermo pocas horas, Claro. como el doble el día Claro, siguiente. yo creo que la investigación se centra en los parámetros hormonales y endocrinos y tal, y aparentemente es cierto que dormir poco, mal, etcétera, pues aumenta el hambre globalmente y tal desde un punto de vista neuroendocrino. Pero probablemente el factor tiempo y aburrimiento es un factor determinante, Vale. ¿no? Pero bueno, otra vez, bueno, es otra de las grandes dificultades el sueño, ¿no? Es decir, ahora
si quieres controlar voluntariamente el sueño, probablemente creemos otro problema y por lo tanto estaría hablar del sueño, pero con suficiente calma para... Pero bueno, es cierto que si eres de las personas que tienes trabajo a turnos y tal y te cuesta pues contenerte o lo que sea, pues posiblemente tu contexto no facilita la toma de decisiones en este sentido, no sé, sí.